Para muchísima gente, correr un maratón es el reto definitivo, ¿verdad? Es un símbolo de aguante, un logro personal increíble. Pero oye, más allá de la euforia de cruzar la meta, se esconde una realidad que la ciencia está empezando a medir, una que afecta a miles de personas. ¿Cuál es el verdadero precio a pagar por esos 42 kilómetros? Ojito a la cifra, más de 1 millón de personas. ¡1 millón! Esa es la cantidad de gente que acaba un maratón cada año. Esto ya no es un deporte de nicho, es un movimiento global. Claro, con esta escala tan masiva, pues surge una pregunta que los datos nos obligan a hacernos. Pues la respuesta, y esto es lo que nos dice la ciencia, está en el alto precio físico que muchos acaban pagando. Al final la cuestión no es tanto si se puede terminar, sino cómo se termina, con una medalla colgada al cuello o con una lesión que te deja en el dique seco. Vale, pues para entender por qué nos lesionamos hoy, lo primero es entender quiénes son los que corren hoy. Y es que el perfil de la persona que se enfrenta a un maratón, ha cambiado una barbaridad en las últimas 3 décadas. Fijaos, el cambio es brutal. La edad media ha subido 4 años y los tiempos para acabarlo son casi 40 minutos más lentos. ¿Y esto qué nos dice? Pues nos habla de un cambio cultural enorme. El maratón ha pasado de ser cosa de atletas de élite a un reto personal para aficionados. Y eso, claro, a menudo significa menos experiencia previa. Y aquí va un dato que es un hito histórico, de verdad. Desde 2018, las mujeres ya son mayoría en los maratones. Y ojo, que esto no es solo un dato social interesante, no. Como vamos a ver ahora, tiene consecuencias directas en los tipos de lesiones más habituales que se están viendo. Venga, vamos al lío. Vamos a ver cómo se manifiesta todo este riesgo. Si el maratón tiene un coste físico, ¿dónde se paga la factura exactamente? Pues las investigaciones nos dan un mapa muy claro de nuestros puntos débiles. Mirad, los datos nos dibujan un mapa clarísimo de las zonas que más sufren. La rodilla, esa es la reina indiscutible de las quejas. Luego le siguen de cerca el muslo, la zona de la pierna y el gemelo y la cadera. Vamos, que estas 4 áreas se llevan la palma, concentran la gran mayoría de los problemas que aparecen el día de la carrera. Si nos metemos a fondo en la rodilla, vemos que no es un solo problema, ni mucho menos. Estamos hablando de todo un abanico de dolencias por sobrecarga. ¿Os suena el síndrome de la cintilla iliotibial? ¿Ese dolor agudo en la parte de fuera de la rodilla? Pues eso. ¿O la tendinitis rotuliana? Todas estas cosas, en el fondo, son la factura que nos pasan miles y miles de impactos uno tras otro contra el asfalto. Las otras zonas calientes, por así decirlo, siguen un patrón muy parecido. Tenemos las típicas distensiones musculares en el muslo o la clásica periostitis tibial en la espinilla. Y aquí es donde volvemos al dato de antes, el demográfico, porque los estudios apuntan a que las lesiones de cadera como la bursitis son bastante más frecuentes en las corredoras. Es un dato interesante. Vale, saber dónde duele es una parte del puzzle. La siguiente y quizá la más importante es entender el porqué. ¿Qué factores convierten a una persona en una candidata perfecta para lesionarse el día de? A ver, la investigación divide los factores de riesgo en 2 grupos muy claros. Por un lado, los que no podemos cambiar, ¿no? Como la edad o si ya hemos tenido lesiones antes. Pero, y aquí viene lo importante, la lista de factores que sí podemos controlar es mucho más larga. Cómo entrenamos, cómo recuperamos, la experiencia que tenemos e incluso algunos hábitos de vida que a lo mejor no esperaríamos. Y hablando de esos hábitos, fijaos en esta correlación, que es súper sorprendente. Y no estamos hablando de un consumo excesivo. Los estudios demuestran que incluso un consumo mínimo de alcohol está asociado estadísticamente con un mayor riesgo de lesión. Es un pequeño detalle que a muchísima gente se le pasa por alto. Claro, en el running de hoy en día ha entrado un jugador nuevo y muy potente, la tecnología. Desde las zapatillas que llevamos hasta los relojes que nos miden todo, el equipamiento promete que vamos a rendir más, pero su relación con las lesiones es mucho más complicada de lo que parece. El ejemplo más claro de esto son las famosas super zapatillas. Su tecnología, para que nos entendamos, se basa en una placa de carbono que funciona como un muelle. Te devuelve energía en cada zancada y, en resumen, hace que correr sea más eficiente para el cuerpo. Pero aquí está la trampa. Claro, sí reducen el esfuerzo, pero también cambian nuestra forma de correr, nuestra biomecánica. Y lo que señalan los estudios es que este cambio en cómo repartimos la carga puede aumentar el riesgo de un tipo de lesión muy específico, las fracturas por estrés en los huesos del pie. O sea, que solucionan una cosa, pero pueden crear otra. Y esta misma paradoja la vemos con los relojes inteligentes. Por un lado, nos dan datos súper valiosos que nos pueden ayudar a no pasarnos de rosca entrenando. Pero por otro, los investigadores advierten de un peligro. Que la obsesión por mantener un ritmo o por cumplir el objetivo que te marca la pantalla te haga ignorar las señales de tu propio cuerpo, el cansancio, un pequeño dolor, y ahí es cuando te lesionas.
Entonces, si resulta que ni la tecnología más puntera es una varita mágica, ¿qué nos queda? ¿Cuál es, según toda la evidencia científica, la mejor estrategia para correr sin rompernos? Pues la ciencia nos devuelve a lo básico, a los fundamentos. La prevención más eficaz no está en un cacharro nuevo, sino en 4 pilares de toda la vida. 1. Calentar bien para preparar el cuerpo. 2. Entrenar la fuerza, que es lo que nos ayuda a soportar el impacto. 3. Progresar poco a poco, sin locuras. Y 4, que quizá es lo más importante de todo, respetar el descanso. Y esto nos conecta directamente con el cambio de perfil que veíamos al principio. La experiencia es un factor de protección clave. Llegar a la línea de salida con un historial de entrenamiento constante, habiendo corrido ya distancias más cortas, es una de las mejores pólizas de seguro que podemos tener contra las lesiones. Al final, después de todo lo que hemos visto, todo se reduce a esto. Más allá de los planes, de las zapatillas, de los datos, del reloj, la capacidad de escuchar al propio cuerpo, de saber reconocer las señales de alarma y de parar cuando toca, esa es la habilidad más importante de todas. Así que esta es la pregunta final que nos deja toda esta investigación. En una era que está saturada de datos y de tecnología, ¿el verdadero reto no será correr más rápido, sino aprender a escucharnos a nosotros mismos? Ahí lo dejo.